Voy a presentar una breve síntesis a partir de sus mismos textos de la reciente exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilexit Te, dirigida sobre el tema del amor hacia los pobres, un texto que en realidad él toma de el Papa Francisco, que estaba preparando un documento sobre esta temática, y él la hace propia, así como Francisco había hecho algo semejante con Lumen Fidei, que había empezado a ser preparada por Benedicto XVI. En el capítulo primero introduce el tema. Dice que la condición de los pobres representa un grito en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia. En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo. El compromiso concreto por los pobres también es necesario asociar un cambio de mentalidad que puede incidir en la transformación cultural, es decir, también la parte estructural del tema. No debemos bajar la guardia respecto a la pobreza. En los países ricos, las cifras relativas al número de pobres tampoco son menos preocupantes que en otros lugares donde falta la comida y el agua. En Europa hay cada vez más familias que no logran llegar a fin de mes. En general se percibe que han aumentado las distintas manifestaciones de la pobreza. Esta ya no se configura como una única condición homogénea, más bien se traduce en múltiples formas de empobrecimiento económico y social, reflejando el fenómeno de las crecientes desigualdades, incluso en países o en contextos acomodados. Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que nacen nuevas formas de pobreza. Dios opta por los pobres. Dios es amor misericordioso y su proyecto de amor que se extiende y se realiza en la historia es ante todo su descenso y su venida entre nosotros para liberarnos de la esclavitud, de los miedos, del pecado y del poder de la muerte. Con una mirada misericordiosa y el corazón lleno de amor, Él se dirigió a sus criaturas, haciéndose cargo de su condición humana y por tanto de su pobreza. Precisamente para compartir los límites y las fragilidades de nuestra naturaleza humana, Él mismo se hizo pobre, nació en carne como nosotros, lo hemos conocido en la pequeñez de un niño colocado en un pesebre y en la extrema humillación de la cruz. Allí compartió nuestra pobreza radical, que es la muerte. Bueno, se recorren los textos evangélicos, incluso al inicio de su ministerio público, Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret leyendo el libro del profeta Isaías y aplicándose a sí mismo la palabra del profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Él, por tanto, se presenta como aquel que viene a manifestar en el hoy de la historia la cercanía amorosa de Dios, que es ante todo obra de liberación para quienes son prisioneros del mal, para los débiles y los pobres. No se puede amar a Dios sin extender el propio amor a los pobres. El amor al prójimo representa la prueba tangible de la autenticidad del amor de Dios a Dios, como asevera el apóstol Juan. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Son dos amores distintos, el amor a Dios y al prójimo, pero inseparables. Una iglesia para los pobres. Los pobres como la verdadera riqueza de la iglesia. Desde los primeros siglos, los padres de la iglesia reconocieron en el pobre un acceso privilegiado a Dios, un modo especial para encontrarlo. La caridad hacia los necesitados no se entendía como una simple virtud moral, sino como expresión concreta de la fe en el Verbo encarnado. La comunidad de fieles, sostenida por por la fuerza del Espíritu Santo, se encuentra arraigada en la cercanía a los pobres, que en ella no son un apéndice, sino una parte esencial de su cuerpo vivo. San Justino
en la apología dirigida al emperador Adriano, al Senado y al pueblo romano, explicaba que los cristianos llevaban a los necesitados todo lo que podían, porque veían en ellos hermanos y hermanas en Cristo. Entre los padres orientales, quizá el predicador más ardiente de la justicia social sea San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, entre los siglos IV y V. En sus homilías exhortaba a los fieles a reconocer en Cristo a Cristo en los necesitados. ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en sus miembros, es decir, en los pobres, que no tienen que vestir, ni lo honres aquí en el templo con vestiduras de seda, mientras fuera lo abandonas al frío y a la desnudez. En el templo el cuerpo de Cristo no necesita mantos, sino almas puras, pero en la persona de los pobres Él necesita todo nuestro cuidado. ¿De qué serviría al fin y al cabo adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si Él muere de hambre en la persona de los pobres? Primero da de comer al que tiene hambre y luego adorna su mesa con lo que sobra. San Ambrosio insistía en que la exigencia ética de compartir los bienes, lo que das al pobre no es tuyo, es suyo, porque te has apropiado de lo que fue dado para uso común. Para el obispo de Milán, la limosna es justicia restaurada, no un gesto paternalista. La compasión cristiana se ha manifestado de manera peculiar en el cuidado a los enfermos y a los que sufren. En el siglo XVI, San Juan de Dios, al fundar la orden hospitalaria, creó hospitales modelo que acogían a todos independientemente de su condición social o económica. San Camilo de Lely fundó la Orden de los Ministros de los Enfermos. Muchas mujeres consagradas desempeñaron un papel aún más difundido en, en la atención sanitaria de los pobres. Las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, las hermanas hospitalarias, las pequeñas siervas de la Divina Providencia, etc. La vida monástica, nacida en el silencio de los desiertos, fue desde los inicios un testimonio de solidaridad. Los monjes lo dejaban todo, no solo por despreciar las riquezas del mundo, sino para encontrar en este despojo radical a Cristo pobre. San Basilio Magno en su regla no veía contradicción entre la vida de oración y recogimiento de los monjes y la acción a favor de los pobres. En Occidente, San Benito de Nursia elaboró una regla que se convertiría en la columna vertebral de la espiritualidad monástica europea. En ella la acogida a los pobres y los peregrinos ocupa un lugar de honor. Muestren sobre todo un cuidado solícito en la recepción de los pobres y los peregrinos, porque sobre todo en ellos se recibe a Cristo. Entre finales del siglo XII y XIII, acá vamos al otro tema que es liberar a los cautivos, vemos muchos ejemplos de la historia asociados más bien a órdenes religiosas. En el siglo, hacia finales del siglo XII y principios del XIII, cuando muchos cristianos eran capturados en el Mediterráneo o esclavizados en las guerras, surgieron dos órdenes religiosas: la Orden de la Santísima Trinidad, redención de cautivos, trinitarios, fundada por San Juan de Mata y San Félix de Valois, y la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced, los Mercedarios, fundado por Pedro de Nolasco. Estas comunidades de consagrados nacieron con el carisma específico de liberar a los cristianos esclavizados, poniendo a disposición sus bienes y a menudo ofreciendo su propia vida a cambio. En el siglo XIII, ante el crecimiento de las ciudades, la concentración de riquezas y la aparición de nuevas formas de pobreza, surgen las órdenes mendicantes. A diferencia del modelo monástico estable, los mendicantes adoptaron una vida itinerante, sin propiedades personales ni comunitarias, confiando plenamente en la providencia. No solo servían a los pobres, se hacían pobres con ellos. Consideraban la ciudad como un nuevo desierto y a los marginados como nuevos maestros espirituales. San Francisco de Asís se convirtió en el icono de esta primavera espiritual. Tomando la pobreza como esposa, quiso imitar al Cristo pobre, desnudo y crucificado. En el siglo XVI, ahora otra forma de pobreza que es la falta de educación. En el siglo XVI, San José de Calasanz, impresionado por la falta de instrucción y formación de los jóvenes pobres de la ciudad de Roma, en unas salas anejas a la iglesia de Santa Dorotea en el Trastevere, creó la primera escuela pública popular gratuita de Europa. Animado por la misma sensibilidad, en el siglo XVII, San Juan Bautista de la Salle
dándose cuenta de la injusticia causada por la expulsión de los hijos de obreros y campesinos del sistema educativo de Francia en aquel tiempo, fundó los hermanos de las escuelas cristianas con el ideal de ofrecerles educación gratuita, una sólida formación y un ambiente fraternal. Ya en el siglo XIX, también en Francia, San Marcelino Champagnat fundó el Instituto de los Hermanos Maristas de las escuelas, sensible a las necesidades espirituales y educativas de su época, especialmente a la ignorancia religiosa y a las situaciones de abandono que vivía particularmente la juventud. Muchas congregaciones femeninas fueron también protagonistas de esta revolución pedagógica. Las Ursulinas, las monjas de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora, las Maestras Pías y muchas otras fundaciones, donde el Estado estaba ausente. Otra forma de pobreza, los migrantes. La experiencia de la migración acompaña la historia del pueblo de Dios. En el siglo XIX, cuando millones de europeos emigraban en busca de mejores condiciones de vida, dos grandes santos se destacaron en la atención pastoral de los migrantes: San Juan Bautista Scalabrini y Santa Francisca Javier Cabrini. La santidad cristiana florece con frecuencia en los lugares más olvidados y heridos de la humanidad, los más pobres entre los pobres, los que no solo carecen de bienes, sino también de voz y de reconocimiento de su dignidad, ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. Son los preferidos del Evangelio y los herederos del reino. Es en ellos donde Cristo sigue sufriendo y resucitando. Santa Teresa de Calcuta, canonizada en el 2016, se convirtió en un icono universal de la caridad vivida hasta el extremo en favor de los más indigentes, descartados por la sociedad. Fundadora de las Misioneras de la Caridad, dedicó su vida a los moribundos abandonados en las calles de la India. Y por último, los movimientos populares. Debemos reconocer también que a lo largo de la historia cristiana la ayuda a los pobres y la lucha por sus derechos no han implicado solo a los individuos, a algunas familias, a las instituciones o a las comunidades religiosas. Han existido y existen varios movimientos populares integrados por laicos y guiados por líderes populares, muchas veces bajo sospecha o incluso perseguidos. Un conjunto de personas que no caminan como individuos, sino como el entramado de una comunidad de todos y para todos, que no pueden dejar que los más pobres y débiles se queden atrás. Bien, después de este largo capítulo que resalta la acción preferencial de la Iglesia por diferentes formas de pobreza a lo largo de la historia, se habla de una historia que continúa en el capítulo 4. El cambio de época que estamos afrontando hace hoy aún más necesaria la continua interacción entre los bautizados y el magisterio, entre los ciudadanos y los expertos, entre el pueblo y las instituciones. En particular, se reconoce nuevamente que la realidad se ve mejor desde las márgenes y que los pobres son sujetos de una inteligencia específica, indispensable para la Iglesia y la humanidad. El magisterio de los últimos 150 años ofrece una auténtica fuente de enseñanzas referidas a los pobres, particularmente lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia, que va recorriendo hasta llegar al Papa Francisco, que ha reconocido cómo, además del magisterio de los obispos de Roma, en los últimos decenios se han hecho cada vez más frecuentes los posicionamientos adoptados por las conferencias episcopales nacionales y regionales. Él pudo testimoniar, Papa Francisco, en primera persona, el compromiso particular del episcopado latinoamericano al reflexionar sobre la relación de la Iglesia con los pobres. En el período postconciliar, en casi todos los países de América Latina se sintió fuertemente la identificación de la Iglesia con los pobres y la participación activa en su rescate. El martirio de San Oscar Romero, arzobispo de San Salvador, fue al mismo tiempo un testimonio y una exhortación viva para la Iglesia. La caridad es una fuerza que cambia la realidad, una auténtica potencia histórica de cambio, es la fuente a la que debe hacer referencia todo compromiso para resolver las causas estructurales de la pobreza y llevarlo a cabo urgentemente.
Es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Debemos comprender cada vez más que para resolver las causas estructurales de la pobreza es una urgencia que no puede esperar, no solo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevarla a nuevas crisis. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras a falta de equidad. La falta de equidad es raíz de los males sociales. La necesidad de considerar a las comunidades marginadas como sujetos capaces de crear su propia cultura más que como objetos de beneficencia. Esto implica que dichas comunidades tienen el derecho de vivir el Evangelio, de celebrar y comunicar la fe según los valores presentes en la cultura. Un desafío permanente. Dice el Papa León XIV que ha decidido recordar esta bimilenaria historia de atención eclesial a los pobres y con los pobres para mostrar que esta forma parte esencial del camino ininterrumpido de la Iglesia. El cuidado de los pobres forma parte de la gran tradición de la Iglesia como un faro de luz que desde el Evangelio ha iluminado los corazones y los pasos de los cristianos de todos los tiempos. Por tanto, debemos sentir la urgencia de invitar a todos a sumergirse en este río de luz y de vida que proviene del reconocimiento de Cristo en el rostro de los necesitados y de los que sufren. El cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social, estos son una cuestión familiar, son de los nuestros. Y retoma la figura del buen samaritano evocada por el Papa Francisco. Dice que en dicha parábola vemos que frente a aquel hombre herido y abandonado en el camino, las actitudes de aquellos que pasan son distintas. Solo el buen samaritano se ocupa de cuidarlo. Entonces vuelve la pregunta que interpela a cada uno en primera persona: ¿con quién te identificás? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles. En una época particularmente difícil para la Iglesia de Roma, cuando las instituciones imperiales estaban colapsando bajo la presión de los bárbaros, San Gregorio Magno amonestaba a sus fieles de este modo: todos los días, si lo buscamos, hallamos a Lázaro, y aunque no lo busquemos, lo tenemos a la vista. Vean que a todas horas se presentan los pobres y que ahora nos piden ellos, que luego vendrán como intercesores nuestros. No pierdan el tiempo de la misericordia, no hagan caso omiso de los remedios que han recibido. Cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda subsistir tranquila, sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad, también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos. No estamos hablando solo de asistencia y del necesario compromiso por la justicia. Los creyentes deben darse cuenta de otra forma de incoherencia respecto a los pobres. En verdad, la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en atención religiosa, privilegiada y prioritaria. La limosna sigue siendo un momento necesario de contacto, de encuentro y de identificación con la situación de los demás. Es evidente, para quien ama de verdad, que la limosna no exime de sus responsabilidades a las autoridades competentes, ni elimina el compromiso organizado de las instituciones, y mucho menos sustituye la lucha legítima por la justicia. Sin embargo, invita al menos a detenerse y mirar al pobre a la cara, a tocarle y compartir con él algo de lo suyo. Estas son entonces algunas de los principales párrafos, textos de esta carta en SIC, de esta exhortación apostólica sobre la preocupación por los pobres, la opción preferencial por los pobres de la Iglesia.